Hola a todos, bienvenidos al taller de álgebra, el primer taller de álgebra para grado sexto y séptimo de la Olimpiada de Matemática de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Jonathan Ramírez y los voy a acompañar el día de hoy con esta sesión. Vamos a estudiar de manera teórica eh, un par de temas, los cuales nos van a ayudar a resolver algunos problemas. Tengo por presentarles, entonces vamos a iniciar de una vez. Entonces, la primera parte se trata de múltiplos y divisores. Por supuesto, estamos hablando de números naturales, aunque es posible pues hablar de esto para, en general, los números enteros. Entonces, llamaremos al número n un divisor del número m, siempre que la división de m entre n nos dé un número entero, es decir, sea una división exacta. También, digamos, cuando esa división nos da un número entero, podemos decir que m es divisible entre el número n. En ese caso, vamos a decir que m es un múltiplo de n. Voy a ilustrar esto por acá de la siguiente manera. Queremos dividir a estos dos números, ¿cierto? Y queremos que esta división nos dé un número entero. Vamos a decir el número a. Aquí hay algo importante que mencionar y es que en matemáticas es muy usual, digamos, en esta parte como posterior a la escolaridad primaria, mm, comenzar a introducir letras al manejo, digamos, como aritmético, ¿cierto? Porque, digamos, cuando estamos en primaria siempre trabajamos con números, pero muchas veces nosotros queremos hablar de cantidades que no conocemos. Y pues la mejor manera de hacerlo es nombrarlas, es decir, darle un nombre. Aquí me dicen el número n, ese número no lo conocemos, es decir, puede ser las veces de cualquier número natural. Lo mismo m y en este caso lo mismo a, ¿cierto? Son unas cantidades que nosotros de momento desconocemos. Luego vamos a llevar esto, digamos, a un lugar más concreto y vamos a trabajar con números y vamos a ver algunos ejemplos. Pero digamos, el uso de las letras en el álgebra es meramente práctico. ¿Listo? Nosotros podemos manipular esas cantidades algebraicamente cuando ya las nombramos, ¿vale? Va a ser, digamos, esto más ilustrado en el siguiente problema. Entonces vamos a continuar acá. Entonces dividimos m entre n y nos da. Entonces podemos decir dos cosas. La primera es que n es un divisor del número m. Pero también es posible mencionar lo siguiente. M es un múltiplo de el número n. Entonces, es lo que nos está diciendo esta definición que traigo, pero digamos no solamente eso, porque
Recuerden que cuando nosotros tenemos una igualdad en matemáticas, nosotros podemos manipular, digamos, algebraicamente sin que ella se vea alterada. Es decir, nosotros esa igualdad podríamos sumar uno en la izquierda, sumar uno en la derecha y la igualdad va a permanecer. O podríamos en ambos lados multiplicar por alguna cantidad positiva, negativa, y esa igualdad se va a mantener, ¿vale? Entonces, si el papel de n y m los intercambiamos, pues vamos a tener no solamente el que n sea un divisor de m, sino que además el valor a también es un divisor. ¿Listo? Bien, a es un divisor. ¿Listo? También a es un divisor de m. Porque ¿qué pasa cuando m lo divido entre a? Pues el resultado va a ser n. ¿Listo? Y de manera análoga, vamos a poder hacer lo mismo con, mm, bueno, digamos aquí yo creo que es mejor escribirlo de otra manera para evitar confusiones. Y es que m es múltiplo de n y también va a ser múltiplo de a. ¿Por qué? Porque a multiplicado por n nos da m. ¿Listo? Entonces estamos hablando de múltiplos. Múltiplos y divisores, ¿vale? Entonces, acá voy a ver si esto se altera, perdón. Ejemplo, vamos a tomar números concretos y vamos a mirar estas cuenticas, cómo resultarían con algunos números, ¿cierto? Escojamos, por ejemplo, el número 18, el número 3, el número 5. Pensemos en esos tres. Entonces, ¿qué podemos decir de esos tres? Miren que podemos hacer diferentes divisiones entre esos tres números. En total podríamos hacer seis divisiones, ¿cierto? 18 entre 3 o 3 dividido 18. Lo mismo con la pareja 3 y 5. Lo mismo con la pareja 18 y 5. Entonces, de acá vamos a hacer algunas afirmaciones. Entonces, las divisiones que sean exactas van a dar, digamos, lugar a estos términos, divisores, múltiplos, pero las divisiones que sean inexactas no van a permitir eso. Entonces, ¿qué podemos decir de aquí? 18 es divisible, para usar, digamos, otra manera de decirlo, divisible entre el número 3. ¿Listo? ¿O de qué otra manera estamos nombrando eso? 3 es divisor de 18, ¿vale? Bien. Entonces, siempre que nosotros pensamos en que hay un tema de divisibilidad, pues, ¿qué ocurre? Vamos a poder también hablar de múltiplos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el 18 es múltiplo del número 3. El 18 es múltiplo del 3. Miren que
Hay una observación acá que podría realizarse y es la que tiene relación con el número 5. El número 5 no divide ni al 3 ni al 18, ¿cierto? Ni tampoco es un múltiplo de ellos. Entonces, por ejemplo, en uno entre tantos comentarios puede ser el 3 no es divisible, no es divisible entre el número 5. ¿Cuál es la razón? Pues que si hacemos el cociente 3 dividido 5, eso no nos va a dar un número entero como resultado, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver para qué nos va a ayudar esto un poco. Vamos a pasar a un próximo pues a un problema relacionado con divisores. Eh, Perdón. Bien, ese es el problema que queremos resolver, pero voy entonces a borrar todas estas cosas que están por acá. Entonces nos dice, Pepito, ¿cierto? Ha pensado dos números enteros mayores a uno y me voy a detener ahí. Entonces voy a pensar en el comentario que hacía inicialmente. Nosotros esos números que Pepito ha pensado no los conocemos, ¿cierto? Los números para nosotros en este momento son cantidades que, digamos, podemos imaginar en abstracto. Podemos pensar el número que Pepito pensó más uno, el número que Pepito pensó multiplicado por dos o dividido entre tres o cosas por el estilo. O, de hecho, sumar los números que Pepito pensó, multiplicar los números que Pepito pensó, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle nombres, pero no podemos darle un nombre numérico, es decir, el 2, el 3, el 7, el 1000. No podemos hacer eso porque no sabemos cuáles son los números que Pepito pensó. Lo que debemos hacer es darle nombres de letras. Mm, Pues Pepito pensó dos números. Voy a llamar a esos números el número A y el número B, ¿vale? ¿Qué, digamos, qué estamos ganando nosotros cuando lo nombramos así de manera como literal, ¿cierto? Estamos poniendo el nombre de una letra, el nombre de otra letra a esos números. Lo que vamos a ganar es que vamos a poder hacer operaciones con esos números así, bueno, con esas letras, así como las hacemos con los números. Podemos decir A más B, ¿y eso qué va a significar para nosotros? La suma de los números que Pepito pensó. Vamos a poder multiplicarlos. Eso va a significar el producto de los números que Pepito pensó, ¿cierto? Que digamos, quien va a saber el resultado es Pepito, pero digamos, nosotros acá somos un tipo de detectives y estamos interesados en, con cierta información, encontrar esos números o hallar cosas relacionadas con esos números y ya lo vamos a ver. Entonces Pepito ha pensado dos números enteros mayores a uno, de modo que ninguno de ellos es divisible entre 6. ¿Qué significa eso? Vamos a ponerlo, vamos a poner esa condición. Eh, sí, ¿qué pasa si ninguno es divisible entre 6? Pues que si el número A nosotros lo dividimos entre 6, esto no nos va a dar un número entero, ¿cierto? Entonces, esto no tiene por resultado un número entero, pues no
son divisibles entre el 6, ¿vale? Similarmente, lo voy a hacer para el número b. B dividido 6 tampoco es un número, ¿cierto? No es un número entero. Mm, vale. Pero vamos a saber algo a continuación. Si se sabe que el producto de esos dos números es 108, entonces miren que algebraicamente nosotros podemos escribir eso de esta manera. ¿Qué sabemos de esos dos números? Que si los multiplico, me va a dar 108. Nos están preguntando a continuación por el valor que tendrá la suma de los dos números que Pepito pensó. ¿Cuánto es A sumado con B? Eso es lo que nosotros vamos a querer, digamos, encontrar en este momento. ¿Cuál será ese valor? Y la única condición que tenemos es que no son números divisibles entre 6, además de el producto entre ellos es 108. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a relacionar acá estos aspectos? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como A no es un número, perdón, A dividido 6 no es un número entero, entonces, ¿qué podemos decir de A? A no es múltiplo del 6, ¿cierto? Recuerden que hay una relación entre múltiplos y divisores. Entonces podríamos pensarlo así, de esa manera. A no es un múltiplo de 6. ¿Qué opciones tenemos para A, al igual que para B? A puede ser un número par, pero en ese caso no va a ser un múltiplo de 3. O por el contrario, A puede ser un múltiplo de 3, pero no va a ser un múltiplo de 2. Porque si cumple ambas, es múltiplo de 2 y es múltiplo de 3, pues va a ser múltiplo de 6, ¿vale? Y esa división sí va a ser un número entero. Ese mismo razonamiento se puede replicar para B. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descomponer el 108, como hemos aprendido, digamos, en el colegio, este número. Entonces, aquí hay varias cosas que podríamos hacer. Por supuesto, es un número par y podríamos sacarle la mitad. Pero, digamos, a ojo, uno puede decir, el 108 es un número múltiplo de 3. ¿Cuál es la razón? Pues que si yo sumo este número más este número, al sumar 1, 0 y 8, me da 9. Y ese resultado sí es un múltiplo de 3, ¿vale? Entonces así nosotros vamos a poder darnos cuenta de que un número es múltiplo de 3. Cuando tenemos ciertos números muy grandes, eso es bastante útil porque nos ahorramos hacer una división. Entonces acá voy a descomponer ese número que tiene mitad. La mitad del 108 es 54. Ese número nuevamente tiene mitad y si podemos verificarlo a la simple vista, tiene también tercera, ¿cierto? Pero vamos en orden. Tiene mitad nuevamente. Esa mitad es 27. Y si no tiene mitad, entonces vamos a sacarle tercera, que es 9. Tercera, 3. Y tercera, 1. Cuando digo que tiene tercera, pues digamos, está relacionado con lo que hablamos ahorita de múltiplos divisores. 27 dividido 3 da una división exacta, es decir, da 9. Entonces podemos hablar de múltiplos divisores en ese caso. Vale, lo más importante de esta descomposición que realizamos acá no es dejarla ahí, sino sacar la siguiente conclusión. Estas flechitas de matemáticas me ayudan como a llevar un orden de ideas. ¿Listo? Esto a veces se lee como entonces o una implicación, podríamos decir. Entonces 108 es la multiplicación del 2 con el 2 y
tres veces el número 3. ¿Listo? Eso es lo más útil de la descomposición. Y entonces el 108 es 2 por 2 por 3 por 3 por 3. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a conformar entre esos factores, esos cinco factores, un valor de A que no sea múltiplo de 6 y un valor de B que tampoco sea múltiplo de 6, ¿cierto? Miren que en un mismo grupo no puede haber un 2 y un 3. Sí, pues por lo que ya decía antes, ahí se va a poder realizar la división exacta. Entonces, digamos, la única manera que vamos a poder tener de separar esos dos, no, esos factores en grupos de manera que no sean divisibles entre 6 será esta, ¿cierto? 2 por 2 y 3 por 3 por 3. Es decir, estamos hablando del 4 y el 27, ¿cierto? Voy a escribir los resultados. Entonces igual, el número 4, 2 por 2 es 4 y vamos a tener el número 3 por 3 por 3, es decir, vamos a tener 27. Entonces, en este caso, miren que hay una condición re importante que nos está, digamos, como acoplando todo esto, y es la siguiente. Digamos aquí el valor 108, pues sigue siendo 4 por 27, ¿cierto? Entonces voy a señalar acá las dos ecuaciones que tenemos, que están relacionadas. El 108 es 4 por 27, pero el 108 también es A por B. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos decir? Hay dos casos. A es el 4 o A es el 27 y B pues sería el otro. ¿Listo? En ambos casos vamos a poder concluir algo respecto a la pregunta que nos estaban haciendo. A sumado con B va a ser 4 sumado con 27. ¿Listo? Pues hay dos alternativas, ¿cierto? Vamos a ponerlas acá. Puede ser 4 y A, perdón, y B es 27. Esa es una primera alternativa, pero la otra alternativa es que A sea 27 y que B sea 4. Pero en ambos casos, la suma de A y B va a ser 4 más 27, es decir, 31. Entonces, esa va a ser la respuesta de nuestro problema. ¿Vale? Entonces, un uso que le estamos dando ahí a los divisores, a los múltiplos para relacionar problemas. Aquí un elemento clave fue la descomposición del número 108. Espero hubiese quedado muy claro. Les agradezco por ver este tipo de material. Muchas gracias. A continuación vamos a grabar un siguiente video relacionado con otro tópico de la álgebra del grado sexto y séptimo. Hola para todos, mi nombre es Jonathan y les voy a compartir un tema, un par de problemas relacionados con el máximo común divisor o como una abreviación de sus siglas indican MCT.
Entonces, vamos a ver cómo este tipo de temas básicos nos ayuda a resolver unos problemas bastante complicados. Hay una teoría detrás, pues, digamos, mucho más fuerte, pero digamos nosotros podemos tener como un poco de ayuda de la intuición para, para entender algunos resultados importantes. Diremos que cualquier par de números naturales tiene por lo menos un divisor común, ¿cierto? De hecho, quisiera omitir esa palabra diremos porque es así. Escogamos siempre cualquier dos números naturales y esos dos números naturales siempre van a tener un divisor. Siempre puedo garantizarlo. El uno, ¿cierto? El uno divide a cualquier número particular, divide a cualquier número natural. Entonces, ese número siempre va a ser un divisor común. Pero no solamente eso, sino que a veces hay más de un divisor. Por ejemplo, si escogemos dos números pares, además del uno, vamos a también poder ver que el 2 es divisor de esos dos números pares, ¿vale? Entonces, el 2 también haría las veces de un divisor común a ambos. Entonces, nos interesa debido a que cuando trabajamos con números, digamos, naturales, el uno, el 2, el 3 y de ahí en adelante, cuando consideramos esos números y cojo a cualquiera de ellos, pues un número podría ser muy grande, podría ser un número pequeño. ¿Qué va a ocurrir con la cantidad de divisores de ese número? Pues que siempre esa cantidad es finita. Es decir, puedo contar la cantidad de divisores, ¿vale? Y lo mismo si escojo otro número y miro la cantidad de divisores que tiene, también va a ser una cantidad que voy a poder contar. Entonces, debido a que ambos números son finitos y siempre tienen un número coincidente, ¿cierto? En términos de la teoría de conjuntos, la intersección de los divisores de números naturales tiene mínimo un elemento en común, ¿cierto? Entonces yo estoy interesado en ver cuál será el mayor de esos números. Entonces vamos a entender esto mediante un ejemplo. Escojamos dos números. Escojamos el número, por ejemplo, 24 y escojamos el número, eh, ¿cuál? El 16, ¿cierto? Pensemos en esos dos números y vamos a buscar cuáles son los divisores de ese número. Entonces lo voy a denotar con una D y un 24 como subíndice. ¿Por qué? Pues esto me va a conformar un conjunto y vamos a buscar los divisores de ese número. El uno siempre va a ser un divisor, el 2 pues es un número par, el 3, el 4, el 6, el 8 también es un divisor, el 12 y llegados a la mitad pues el mismo número, el 24 también es divisor del 24. 24 y 24 me da eh, un número entero. Listo. 2, 4, 6, 8 números diferentes que son divisores del 24. Voy a hacer eso ahora, pero con el número 16. Los divisores del 16 van a formar un conjunto. Lo voy a denotar con este numerito acá pequeño, divisores del 16, y los voy a escribir. Voy a tener el 1. Siempre el 1 va a ser un divisor
En este caso voy a tener al 2, también al 4, al 8 y al mismo número. Lo que queremos hacer es entonces buscar el mayor divisor común, ¿cierto? Entonces voy a poder hacer lo siguiente. El uno me lo están diciendo, siempre el uno es un divisor. En este caso, el 2 también es un divisor común, pero estoy viendo que el 4 también es un divisor común. Y finalmente, el 8 es un divisor común. Entonces, al mayor divisor común de ambos números lo voy a llamar el máximo común divisor. Y lo vamos a escribir de la siguiente manera. El máximo común divisor entre el 24 y el 16 es el número 8. ¿Vale? A nosotros en el colegio muy seguramente nos enseñaron una manera de encontrar el máximo común divisor y era descomponiendo esos números. Voy a hacerlo también de esa manera. El 24 lo voy a descomponer. Comienzo por el primer número primo, la mitad, pues el 2 que me indica mitad, ¿cierto? El número también tiene mitad, ese también tiene mitad y finalmente tiene tercera. ¿Qué conclusión voy a sacar de acá? Una conclusión importante. La conclusión va a ser que el 24 es 2 multiplicado 2 multiplicado 2 multiplicado 3. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo con el número 16. Lo quiero descomponer. Tiene mitad. El 8 tiene mitad. 4 tiene mitad. El 2 tiene mitad. Y finalmente la mitad de 2 es 1. Voy a escribir esto, digamos, lo más importante de esa descomposición es escribir esta igualdad. Eh, 2 por 2 por 2 por 2. Lo que nosotros nos enseñaron en el colegio para encontrar el máximo condivisor, a lo mejor fue enfoquémonos en buscar factores comunes. Entonces, acá tengo un 2 y en el 16 también tengo un 2. Listo. Busquemos otro. Por acá tengo otra vez un número 2 y por acá también tengo otro número 2. O sea que ya tenemos un divisor común, que es el 4, ¿cierto? Al multiplicar esos números. Pero esto solamente lo podemos hacer una vez más, con un tercer número 2. Y miren que ya no podemos hacer más nada. Esos tres números, si los multiplicamos, nos van a dar, ¿cierto? Pues precisamente, al multiplicar esos números, nos va a dar 8, que es el máximo condivisor. A lo mejor así nos enseñaron, pero digamos, a modo de conjuntos, y al buscar el mayor elemento de esa intersección, pues también vamos a poder encontrarlo. Algo que, digamos, es importante acá mencionar, y es que, ¿qué ocurre cuando yo sumo dos números? Por ejemplo, pares. ¿O qué ocurre si resto dos números pares? ¿Será que esa cualidad de ser pares está cambiando con ese resultado? ¿Qué pasa si son dos números múltiplos de 3 o múltiplos del 10, los que se suman o se restan?
pues eso no va a cambiar, ¿cierto? Pues lo voy a anotar. Y digamos, eso va a ser esencial pues para lo que queremos en un momento realizar. Entonces, la suma o resta de la suma o resta de múltiplos de 2 sigue siendo un múltiplo de 2. Pero miren qué ocurre si yo cambio la condición de ser múltiplo de 2, la cambio por ser múltiplo de 3, por ejemplo, o múltiplo de 8, múltiplo de 10. Vamos, no hay un cambio como significativo, ¿cierto? Entonces voy a decirlo así. Si yo sumo o resto múltiplos de n, ¿qué va a ocurrir? El resultado va a seguir siendo múltiplo de n. Y eso, digamos, podemos usarlo para resolver algunos problemas. Voy a volverme un poco y voy a pensar en otra manera de calcular este máximo común divisor. Pero antes tengo una pregunta. ¿Qué ocurrirá si yo quiero pensar en el máximo común divisor de el 1 y cualquier otro número? El 17, el 20, el 30, el 100, el 1.000.000. Pues debido a que el 1 solamente tiene un divisor, el mismo, ¿cierto? Pues el máximo común divisor va a ser 1, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Pues que el máximo común divisor, digamos, se va a alterar, o más bien no se va a alterar si nosotros sumamos o restamos múltiplos de un mismo número, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría decir que es el máximo común divisor entre estos dos números, entre el 24 y el 16, es el mismo máximo común divisor entre el 24 restando 16 y pues el mismo 16. Es decir, al mayor de los números le resté el menor. Al 24 le restó el 16. Esto va a ser el máximo común divisor. Entre 24 le quito 16, me da 8. Y el 16 sigue intacto. Entonces, ¿qué ocurrió? Esos números que eran un poquito grandes, ahora los disminuimos algo, ¿cierto? Y podríamos seguir haciendo lo mismo, seguir disminuyendo los números hasta, hasta encontrar tal vez, digamos, un resultado. Y digamos, acá ya lo podemos encontrar, porque es que el 8 es un divisor del 16. Entonces, ¿cuál es el máximo común divisor? Pues el propio 8, ¿vale? Es otra manera de encontrarlo. Vamos a usar esto para resolver un problema tipo Olimpiadas y también un problema muy famoso de una Olimpiada internacional. Entonces, aquí como conclusión, si nosotros sumamos o restamos múltiplos de un mismo número, ese resultado va a seguir siendo múltiplo de ese mismo número.
Si nosotros hacemos divisiones o multiplicaciones, ya eso puede cambiar, ¿listo? El ser múltiplo puede mantenerse, pero el máximo común divisor sí va a poder cambiar, ¿vale? Problema relacionado. Entonces, muchas veces en problemas de Olimpiadas de Matemáticas nosotros no recibimos un enunciado como, como muy evidente respecto a que nos indiquen qué es lo que hay que hacer o cuál es la herramienta, sino que nosotros tenemos que hacer una interpretación de eso y llevarlo a ese lugar que nosotros sí manejamos. Y digamos, la idea de este espacio es justamente usar ese elemento teórico que estamos estudiando. Entonces, nosotros cómo podemos saber que esa fracción se puede simplificar. Y miren que A es cualquier número natural. A puede ser el uno, A puede ser el 20, el 30, el 1.000.000, ¿cierto? Nosotros podemos saber si que esa fracción se puede simplificar mirando el máximo común divisor entre ellos dos, ¿cierto? Yo cómo sé que el 8 dividido el 4 se puede simplificar, porque el 8 es un número par y el 4 también es un número par, o porque el 8 es un múltiplo de 4 y el 4 también es un múltiplo de 4. Entonces miren que estamos pensando en divisores comunes o de alguna manera en un máximo común divisor. Entonces, vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta calculando el máximo común divisor entre esos dos números. 13 veces el valor A más 5 y 13 veces A más el número 4. Aquí hay una alternativa diferente y digamos es un poco analítica, porque yo qué puedo notar entre 13A más 5 y el número 13A más 4, pues que esos números son consecutivos el uno del otro, ¿cierto? Y siempre que yo tenga números naturales consecutivos, voy a poder asegurar que el máximo común divisor entre ellos es el uno. Entonces es una manera, digamos, de ver, digamos, de intuir de que el máximo común divisor entre esos dos números ya va a ser el uno, ¿cierto? Porque será que el número 2 divide a dos números consecutivos? Eso es imposible, ¿cierto? A un número par siempre le va a seguir un número impar. Un número, el tres puede dividir a un número y al consecutivo, pues tampoco, ¿cierto? Es posible que ni siquiera ninguno de esos dos sea un múltiplo de 3. Entonces vamos a intentar ver esto usando esa propiedad que les acabo de mencionar. Si el mayor de esos números, bueno, voy a echar esto un poquito para el lado, disculpen, y lo voy a trabajar a modo como de columna. Ese máximo común divisor va a ser igual al máximo común divisor entre el mayor de esos números restándole el menor. ¿Listo? Pues ese máximo común divisor no se altera con sumas o restas, ¿cierto? Entre esos dos números, por supuesto. 13A más 5, le resto 13A más 4 y lo quiero comparar con el 13A más 4. Como notamos que esos dos números son consecutivos, ¿cierto? Si a 13A más 4 le sumo 1, me da 13A más 5, pues la resta entre ellos dos va a ser 1. Podríamos verificarlo distribuyéndose menos y simplificando ahí esa expresión. Y miren que la ventaja de este método es que podemos reducir esos máximos comunes divisores. Esto está relacionado con el algoritmo de Euclides de la división.
¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí, de hecho, la conclusión ya es inmediata, porque ¿cuál es el mayor número que divide al uno? Pues el mismo. ¿Y cuál es el mayor número que divide a 13a más 4? Pues, digamos, el mismo, 13a más 4, pero el uno solamente tiene un divisor y queremos encontrar divisores comunes. Sabemos que siempre va a ser el número uno, como siendo parte de la intersección de los conjuntos de ambos, de divisores de ambos números. Entonces, dado que el máximo común divisor entre esos dos números es uno, ¿qué podemos decir? Sacamos una conclusión. Es muy importante siempre responder las preguntas de los problemas. No es posible, ¿cierto? No es posible simplificar, pues, el máximo común divisor es uno. Y esto es una respuesta totalmente válida para un problema de estos, ¿vale? Voy rápidamente al último problema, que se resuelve de manera totalmente análoga. El problema a continuación es un problema de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. El año se los quedo viendo, pero esto es de la Olimpiada Internacional IMO. Esto es una competencia, la competencia más grande de matemáticas de escolares. Bien, entonces, comprobar que para cualquier valor de n, la fracción 21n más 4 dividido 14n más 3 no se puede simplificar. Miren que la pregunta es similar a la que estábamos respondiendo hace un momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el máximo común divisor entre esos dos números. Y a ver, nos están diciendo que no se puede simplificar. Nosotros ya sabemos, si no se puede simplificar es porque el máximo común divisor entre ellos dos es uno. Pues entonces vamos a comprobarlo haciendo estas propiedades. Listo, sumando o restando a cierta cantidad de veces el otro número con el que estoy como interactuando. Desde acá, máximo común divisor entre estos dos números va a ser al 21n más 4, por supuesto, es un número mayor que 14n más 3. Entonces lo resto, menos 14n más 3, ¿cierto? Y el número que es menor lo dejo ahí, 14n más 3. El máximo común divisor entre esos dos coincide. Recuerden, suma o resta. Una vez, dos veces, tres veces, ¿cierto? La cantidad de veces que yo quiera. Siempre que, digamos, queramos calcularlo con valores naturales. Entonces, esto va a tener por resultado, a 21n le quito 14n, me da 7n, y a 4 le quito 3, me da 1. Y quiero calcularlo con el que me quedó intacto, perdón, 14n más 3. Entonces, el máximo común divisor de los dos números que nos dieron, lo redujimos un poco al máximo común divisor entre estos dos. Y vamos a hacer lo mismo. Al mayor de ellos le resto el menor. El máximo común divisor entre el menor lo voy a dejar ahí, 7n más 1. Y al mayor le quito el menor, 14n más 3. Perdón. Le resto el menor, que es 7n más 1. Y voy a escribir el resultado. El máximo común divisor. No le hice nada, entonces permanece ahí. Y este número al restarlo me va a dar 14n menos 7n, pues es 7n. Y a 3 le resto 1, pues me da 2. Podríamos parar acá, pero podríamos dar un paso más. ¿Por qué podríamos parar? Porque esos dos números son consecutivos. Como ya lo mencionamos,
Obvio no lo demostramos, pero ya sabemos que los números consecutivos siempre son, pues siempre tienen máximo común divisor uno. Cada una resta más, basta para ver que al mayor le resto el menor, entonces 7n más uno, y al mayor le resto el menor, 7n, le quito 7n, me da cero, y a 2 le resto uno, me da uno. Finalmente, podemos concluir que el máximo común divisor entre ellos es el número uno. ¿Y qué podemos decir de manera, de la misma manera que lo hicimos en el problema anterior? Respuesta: no se puede simplificar debido a que el máximo común divisor es uno, ¿cierto? Como el máximo común divisor es uno, la fracción no se puede simplificar. O la fracción está reducida, ¿cierto? Ya está simplificada. No se puede simplificar. Con esto terminamos el taller del día de hoy. Recuerden que van a haber 2 talleres por cada área. Esto es álgebra de grado sexto y séptimo. El próximo taller está en el calendario, entonces hasta la próxima. Gracias.